Hola, bienvenido a la parte 2 de aplicación fácil. Ahora arrastramos un control combo box de la ventana de herramientas y cambie el estilo si lo desea. Este control llamado lista desplegable sirve para que el usuario elija una opción de la lista. El comportamiento de este control sobre el PLC es escribir el índice del elemento elegido de la lista, empezando por 0. Para insertar elementos en la lista, puede hacerlo desde la ventana Propiedades. Con la propiedad Items, puede escribir los elementos de donde el usuario escogerá uno, e inmediatamente se escribirá el valor de su índice en la variable configurada. También puede llenar el combo box desde el código. Si usted es experto, esto le dará más potencia, ya que podrá cambiar los elementos dinámicamente. Ahora configuramos una dirección. El comportamiento solo podemos elegir combo box su select index. Si elige otro no funcionará. El número decimales siempre 0 y actualizamos los datos. Ya puede ver cómo en la D, 6001 cambia el valor en función a la selección. Ahora arrastramos un control Progress Bar, barra de progreso.
Desde la ventana de Propiedades, podemos seleccionar el valor mínimo y máximo. Si el valor leído desde el PLC es mayor que el máximo seleccionado en el control barra, esta no se moverá. El valor siempre debe ser entre las propiedades mínimo y máximo del control barra. Este control es solo de lectura y el comportamiento está definido en la lista Comportamiento. Hablaremos ahora de cómo poner más pestañas para organizar mejor los datos del proyecto. Seleccione el control Tab Control como se muestra. Y seleccione Tab Pages. Ahora puede agregar más páginas donde poner controles. Puede cambiar el color de fondo a su gusto. Arrastre un control Textbox a la página nueva. Dele el aspecto que desee al textbox. Ahora puede copiar CTRL o LELC y pegar CTRL o LV controles textbox con el mismo estilo.
Ahora arrastre controles Label para poner una descripción de cada campo de texto. Puede cambiar el aspecto de los controles Label desde la ventana de propiedades. Puede alinear los controles desde el menú Formato, seleccionándolos con la tecla Ctrl. Abrimos CX Programmer para monitorizar las variables que vamos a ver en estos controles. Ejecutamos nuestra aplicación . Hacemos clic en la nueva página llamada Motores. Activamos Edición Controles y asignamos una variable a cada campo. En este caso el formato será DINT, siendo la longitud de 2 variables, lo cual podremos leer números mayores.
Desactive Edición Controles. Observe que si edito el valor de una de las variables, como cambia en el campo de texto correspondiente. Al igual si edito en uno de los campos, el valor cambia en el PLC. En el cuadro de edición, observe los límites de valor para este formato. Si los sobrepasa, le dará un error de desbordamiento. Vea que las dos páginas son funcionales y podemos navegar entre ellas y cambiar los datos. Esto es todo. Espero le sea útil y pueda crear buenos proyectos. Le esperamos en el siguiente capítulo.